Y bueno, formalmente, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Por los que no me conocen, me llamo Joe, José en inglés. Yo soy de los Estados Unidos, pero más que todo, yo nací en una bioregión que se llama Ozarks, que tiene un nombre por una formación de la Tierra, que es algo geológica. Y hoy lo que quiero hacer es compartir una presentación con dos conceptos básicos, pero muy poderosos, y mostrar cómo están conectados. Y en eso vamos a hablar sobre regeneración bioregional, pero para hablar sobre eso, necesito definir qué es regeneración en un sentido básico, qué es regeneración, porque es un concepto tan importante, y qué es un bioregión y cómo los dos conceptos están conectados. Pero no vamos a hablar sobre como algo académico ni algo como abstracto. Vamos a aplicar los conceptos primero a un organismo, como un ser vivo, y también a un planeta, nuestro planeta, la Tierra, y enfocarnos en la región norteandino, en donde estamos ahora tejiendo entre 7 territorios en Colombia para montar una agenda colectiva para regeneración de cosas como la cuenca del río Magdalena o la cuenca del río Amazonas o otras cosas de tamaño impresionante. Pero para hacerlo necesitamos construir nuestras bases con conceptos básicos. Esa es la idea para hoy. Y en el futuro yo voy a preparar otras presentaciones en otros enfoques. Y el nombre que tengo puesto como serie es Regeneración desde la práctica. Porque algo que escuché de algunos de ustedes y otros amigos es que hay buenos cursos en como diseño ecológico o diseño regenerativo, pero mucho es muy abstracto y es difícil saber cómo aplicarlo, cómo funciona en mi lugar, en mi hogar, en mi familia, en mi territorio. Y lo que necesitamos es integrarlo en nuestros pensamientos directamente. Y algo que yo encontré durante mis 6 años en Colombia, que en serio no es mucho tiempo, es yo encontré que hay mucho que es regenerativo, pero la palabra no están usando. No nombran que este como es construcción de la paz, es un proceso de regeneración cultural. O eso que es como reconectarme desde plantas sagradas, conectarme con los ciclos hídricos, que también es regeneración. Y hay mucho más, hay mucho más. Por eso necesitamos algunos conceptos básicos para cultivar una idioma compartida. Como podemos hablar sobre regeneración y estamos en el mismo campo conceptual. Esa es la idea. Y la forma de nuestro encuentro hoy es que yo tengo una presentación, más o menos 30 minutos, que voy a presentar y después tenemos tiempo para un diálogo entre nosotros, para preguntas, dudas, comentarios y todo. ¿Listo? Y la otra cosa que quiero decir antes que empezar la presentación es que nuestro enfoque es cómo regenerar el bioregión norteandino. Por eso todo está enfocado en la práctica, en sentido que muchos de ustedes viven en lugares que están haciendo cosas en sus comunidades, o como Ricky, que está en otra bioregión, pero muy cercano, en donde podemos sumar fuerzas y colaborar mejor. Por eso la idea es por todos los lugares donde vivimos, cada uno de nosotros podemos tejernos para regenerar todo el planeta. Y bueno, esa es la idea. Y listo. Y después, durante el diálogo, podemos introducirnos y todo, pero para la grabación creo que es mejor empezar con la presentación y tejernos en el diálogo después. ¿Listo? Y hola, Oriana, bienvenida. Y hola, Margarita. Hola, Joshua. Bueno, y Alejandra. Bueno, muchos amigos, muchas amigas. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a empezar la presentación. Aquí. Y el nombre que tengo para nuestra presentación es que es la regeneración bioregional. Y pueden ver con este mapa que estoy enfocando
en Colombia por razones de lo que estamos haciendo. Y en esta región que pasa por parte de Venezuela, pasa por parte de Panamá, parte de Ecuador y otros lugares. Pero bueno, empezamos con las formas más familiares. ¿Qué es la regeneración bioregional? Y hoy vamos a explorar dos preguntas principales. Uno es, ¿qué es la regeneración? Como un concepto compartido entre nosotros. Otro es, ¿qué es una bioregión? Porque ese es un concepto de Norteamérica, de Europa, de la historia del movimiento medioambiental, que no está bien conocido en Latinoamérica. Por eso las dos preguntas, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es una bioregión? ¿Y cómo están conectados? Esos son conceptos que pueden integrarse en una forma muy holística si sabemos qué son y cómo están conectados. Bueno, lo que me encanta es que el concepto más claro por la regeneración es un concepto de dos personas de Chile, dos chileanos, Humberto Maturana y Francisco Varela. Ellos hablan sobre algo que se llama autopoiesis, que voy a explicar en un momento. Pero si hablamos qué es la regeneración y pensamos en un microorganismo como un organismo que es unicelular, como lo que está en la imagen ahora, y la regeneración tiene tres como procesos fundamentales. Uno es buscar alimentación, es que un organismo vivo que está viviendo está usando la energía, transformándolo en sus procesos biológicos, por eso tiene que buscar alimentación, tiene que buscar energía, nutrientes, y etc. Otra cosa que está haciendo es excretando o quitando los residuos, las cosas que van a subir a un nivel tóxico que no está eliminándolo de su cuerpo. Es que está buscando bienestar en sentido que necesita buscar energía y minerales para alimentarse y quitar o excretar los residuos que si ellos acumulan va a llegar con malestar o más salud. Y tercera cosa es reproducirse. Es que tiene que continuar. Por eso la regeneración es un concepto biológico como otros conceptos. Conceptos como metabolismo, porque el metabolismo es una dinámica energética de un ser vivo. O algo como homeostasis, que es la capacidad para mantenerse en sentido de presión, en sentido de temperatura y en otras cosas, porque hay como un mínimo y un máximo en donde existe bienestar y si el organismo sale de estos límites, va a empezar a llegarse enfermo. Por eso la regeneración es un proceso continual para crear vida. Y la palabra que nombraron Humberto Maturana y Francisco Varela en las 70 del siglo pasado en Chile, ellos preguntaron, ¿qué es vida? ¿Y qué es la diferencia entre una cosa que tiene vida y una cosa que no tiene vida? Y encontraron que hay un proceso emergente que tiene su propia autogestión, autoformación, autocuidado, recuperación. Ellos nombraron eso con una palabra griego que es autopoiesis. Autopoiesis, que tiene una buena traducción en español, que es poiesis, es la capacidad para expresarse, y autopoiesis es la capacidad para construir un contexto en donde se puede expresarse. Nombrado en otra forma, es que regeneración es el proceso continual para regenerar la capacidad para vivir, momento al momento. Si uno está comiendo y transformando comida en su alimentación, tiene que excretar los residuos para mantener balance y en un momento tiene que reproducir su cuerpo para la próxima generación. Y todo este proceso continual es regeneración. Y Francisco Varela dijo eso, que me gusta mucho. Dijo, cuando un sistema vivo sufre de mala salud, el remedio se encuentra conectando más con el mismo. O decirlo en otra forma, si hay un microorganismo que está sufriendo de mala salud,
tiene que conectarse con sus procesos regenerativos. Posible está sufriendo porque no tiene alimentación, tiene que buscar alimentación. O posible tiene un daño y tiene que reparar su cuerpo, pero para eso necesita descanso y alimentación. Si me entiendes, es para recuperar bienestar, tiene que conectarse con sus procesos vivos, que son procesos de regeneración. Lo interesante es que regeneración es un concepto básico, pero también algo muy sutil porque es muy complejo en la realidad. Si miramos eso es un ejemplo con un organismo humano. Si miramos el cuerpo humano, que tiene distintos niveles de organización, hay estos niveles. Hay un nivel subatómico, un nivel atómico, un nivel molecular, para crear proteínas y otras cosas que son moléculas. Un nivel celular, que son los células biológicos, que tienen órganos, células adentro, etc. Tienen una estructura y complejidad. Y hay un nivel de tejidos, de los tejidos del cuerpo que están conectando las partes. Hay un nivel de órganos, nivel de sistemas de órganos como sistema de digestión, sistema nervioso, sistema circulatorio, etc. Y hay un nivel de aparato, de estructura anatómica y nivel de organismo. Lo interesante es si recordamos qué es regeneración. Regeneración es un proceso dinámico que sigue creándose, sigue expresándose. Es que regeneración está pasando en todos los niveles. Está pasando en el nivel subatómico, en el nivel de tejido, en el nivel de órgano. Es que tu corazón está regenerándose, pero tu cerebro también está regenerándose. Y tus sistemas del cuerpo están regenerando también. Todo está pasando multinivel, fractal, si quieres nombrarlo en esta forma, en el mismo tiempo. Es que regeneración es algo multinivel. Tu cuerpo, que tiene algunos como 35 trillones de células, todas las células están regenerando sus tejidos, sus órganos, hasta el organismo total. Es que regeneración es algo multinivel. Y eso es muy importante porque regeneración puede pasar en muchos niveles en el mismo momento, pero con distintos procesos. La recuperación de tejidos dañados en el órgano del corazón tienen que recuperarse en una forma distinta si pensamos en paralelo con los tejidos del órgano del cerebro. Para repararlo es otro proceso. Por eso hay procesos de regeneración distintos que están pasando en el mismo organismo, en el mismo momento, pero en distintos lugares y distintos niveles. Por eso regeneración es algo muy complejo. Y bueno, si un cuerpo puede hacerse como regeneración, ¿cómo lo hace el planeta? La Tierra, cómo la Tierra puede dar vida momento a momento en nivel planetario. Porque regeneración está pasando en movimientos del aire, en circulación del mar, en movimientos de los continentes, en migración de animales como ballenas o como aves, etc. Hay regeneración que está pasando dentro de todo el planeta. Por eso, ¿cómo lo hace la Tierra? Eso es interesante porque es muy similar. Es que el planeta tiene distintos sistemas como tu cuerpo. Tienes un sistema circulatorio, un sistema nervioso, etc. Pero el planeta tiene una red de sistemas entrelazados. Uno es el geosfero, que es los sistemas de piedras, de movimientos de continentes, de magma, de volcanes, de temblores y los ciclos de carbono en la Tierra. Hay un red de sistemas del hidrosfero, que es formación de nubes, precipitación, circulación del mar, formación de huracanes y muchas cosas que están en el hidrosfero. Hay el biosfero, que tiene todos los seres vivos, que tienen todos los ecosistemas. Por eso en el biosfero, por ejemplo, hay polen, como polen que es la semilla
o es un sedimento que puede pasar de una flor a otra flor, pero puede pasar del desierto Sahara en África hasta Amazonía en Sudamérica con movimientos del aire. Por eso el biosfero incluye todos los seres vivos, todos los ecosistemas y todas las dinámicas entre los vivos. Y también hay el atmósfero, que es el movimiento del aire, formación de todos los sistemas de clima, etc. Y esos son una red de sistemas entrelazados, todos están interdependientes y están creando regeneración en nivel planetario en una forma permanente. Pero cada uno de los sistemas contribuye a los procesos vitales que surgen. Por ejemplo, cómo mantener un clima planetario. Hay una parte que es movimiento de continentes, parte que es movimiento del agua, parte que es movimiento de animales. Todos están conectados en el homeostasis o metabolismo planetario. Por eso hay regeneración planetaria. Para verlo en una forma sencilla, aquí es un video que muestra 600 millones de años de movimientos de placas tectónicas. Y lo que podemos ver es cuando están moviendo, transformando los continentes, siempre están ciclando carbono, potasio, otros minerales que pasan por el mar con erosión, que surgen con las montañas, están creciendo, y todos esos movimientos es una forma de regeneración planetario que pasa durante millones de años, tamaños de tiempo del muy largo plazo. Pero otro ejemplo, ese es un video que tiene 30 días de lluvia en todo el planeta, hecho de satélites y computadoras. Y mira, en 30 días puedes ver dónde está pasando lluvia, dónde la lluvia está cayendo. Puedes ver que hay mucha lluvia en un anillo de los trópicos. Hay un lugar al norte y al sur que es más seco, y hay un lugar más norte y más al sur que es más húmedo otra vez. Por eso hay un proceso regenerativo de los sistemas de clima continual en 30 días. Mira, es como un vivo, es como respiración en tus pulmones. Pero eso es una forma de movimiento de precipitación que está alimentando los ecosistemas. Por eso hay regeneración día al día, mes al mes, año al año, con la formación de lluvia y precipitación de lluvia. Ese es otro proceso de regeneración planetario. Pero hay otros. Por ejemplo, en un ciclo anual hay migración de aves entre continentes. Eso es algo muy importante para Colombia y para Mesoamérica, porque hay muchas aves que van por Canadá, los Estados Unidos, México, en el norte, pero en otra estación van al sur para Brasil, Chile, Perú, Argentina, etc. Hay un movimiento regenerativo con un ciclo anual que es la migración de aves. Solo para decir que hay muchos procesos regenerativos en el planeta que pasan en ciclos de tiempo muy distintos, desde un día hasta millones de años, y en niveles continentales, planetarios, regionales y locales. Y todos están pasando en el mismo momento en distintos niveles. Por eso podemos decir cómo se hace regeneración en la planeta, o la Tierra, el planeta. Es que hay regeneración pasando en cada organismo, en todos los niveles de organización, como los niveles de organización del cuerpo humano. Todos los organismos tienen regeneración pasando adentro de su ser vivo. Pero también todos los ecosistemas tienen procesos regenerativos. Regeneración de suelo, ciclos hídricos, crecimiento de los árboles, mantenimiento de sotobosque. No sé, hay muchas formas de procesos regenerativos en los ecosistemas. También hay ciclos regenerativos para mantener estabilidad en climas regionales. Por ejemplo, hay toda la cuenca amazonía que tiene su clima regional, que es mitad de un continente de Sudamérica.
Por eso hay algunos procesos regenerativos para climas regionales y todos los sistemas de la Tierra tienen sus propios procesos de regeneración. Por eso regeneración está pasando por todos los niveles en el mismo proceso. Regeneración pasa subatómico hasta el planeta en muchas formas. Por eso necesitamos pensar en diseño regenerativo. Es como colaborar y participar en todos los procesos de vivos en todos los niveles. Bueno, lo interesante es que el planeta tiene todo eso que está pasando. Es muy, muy complejo, pero tiene su armonía porque tiene su autoemergencia, tiene su autogestión, autoexpresión, autocomunicación, autoorganización. Todo está pasando. Por eso la Tierra es un sistema holístico, con muchas relaciones en cascada, que significa que un cambio en una relación puede impactar muchas otras relaciones cercanas y más lejos. Depende el tiempo que está en un retraso temporal. Puede pasar que tumbamos todo el bosque de Amazonía, que se seca, que se colapsa el ciclo hídrico y en un retraso temporal hay un impacto en India, hay un impacto en Australia, porque todos están conectados. Por eso hay una interdependencia que da un riesgo sistémico, pero también cuando está en su homeostasis, su como autogestión con armonía planetaria, puede agregar un tipo de resiliencia planetaria. Por eso necesitamos pensar en los procesos regenerativos y sus relaciones, en tiempo, en espacio y en función. Bueno, si pensamos en regeneración normalmente, si alguien habla sobre regeneración muchas veces, están hablando sobre algo como una huerta de permacultura o un centro educativo que tiene un sistema agroforestal, o no sé. Y muchas veces piensan cómo enfocar en un lote, como un predio privado, un lote de terreno. Es que, yo tengo mi centro de permacultura, estamos gestionando una huerta de permacultura, es muy linda, pero qué pena, mi finca de permacultura existe en una microcuenca. Es que cada lote de terreno tiene sus conexiones ecológicas más amplios. Por ejemplo, si el lote existe en una microcuenca, hay agua arriba y agua que pasa por abajo, que pasa adentro del lote. Y las conexiones son más amplias. Y si hay otra finca más arriba que está quitando químicos de agricultura en el agua, los contaminantes llegan a mi finca de permacultura. Por eso las conexiones ecológicas son muy, muy importantes. Pero ¿qué pasa con las conexiones ecológicas? Es que ellos autoorganizan en nivel de paisajes, como la cuenca, la forma de la microcuenca o una subcuenca, una cuenca del río, pero también la cresta de una montaña, una cordillera, un estuario. Hay formas de paisaje holísticas que tienen todas sus conexiones ecológicos, geológicos, climáticos, y los lotes donde estamos regenerando cosas están dentro de todo eso. Pero todos los paisajes están dentro de procesos planetarios. Por ejemplo, si pensamos que mi finca existe en Barichara, en Colombia, tiene conexiones ecológicas con la quebrada del río Barichara, que es parte de un paisaje que es la meseta entre Barichara y San Gil, que tiene la quebrada del río Barichara. Hay un proceso planetario que es la evaporación de agua en el Pacífico, que pasa en el aire para caer en Santander, en Colombia, como precipitación, como lluvia. Por eso hay un proceso planetario que está alimentando mi paisaje, que está alimentando las conexiones ecológicas en donde mi lote está adentro. Y la pregunta que tengo es, si enfocamos en uno de los 4 niveles, ¿cómo podemos regenerar el planeta? Y en serio, esa es una mala pregunta, porque no existe en un lugar separado de los otros. Es las interacciones entre los niveles. Yo tengo que enfocar en lo que puedo hacer en mi lote, que posible es un sistema agroforestal, pensando en
cultivar acuerdos y intercambios con mis vecinos, con las conexiones ecológicas, para llegar a una forma de paisaje total, que es regeneración territorial, conectada con los procesos planetarios, que están definiendo qué tipo de territorio hay. Por eso todo está conectado. Cuando hablamos sobre regeneración territorial o regeneración bioregional, que vamos a hablar en un momento, necesitamos pensar en las conexiones entre niveles. Bueno, hablamos sobre todo eso en una forma más concreta. Si enfocamos en la región norte andino, estamos más o menos acá. Y podemos ir más cerca y ver que todos los territorios tienen distintas formas. Y voy a mostrar los 7 territorios conectados con el Fondo de Regeneración Norte Andino. Acá tenemos Bogotá. Mira, Bogotá está a la derecha y es pequeña al lado de Páramo Sumapaz, que es como 3 veces más grande. Si pensamos en Bogotá, tiene la forma de cordilleras, altiplano, los páramos y muchas cosas. Pero eso es diferente que pasa en Caquetá, en Florencia, en donde las montañas tienen diferente forma, hay otros ecosistemas, hay otras tribus de indígenas, otras culturas y otras dinámicas en términos de necesidades, problemáticas, soluciones, etc. Y si miramos otro lugar como Medellín, que es en Valle de Aburrá, que está conectado con Río Magdalena de otro lado, tiene otra forma total. Tiene un clima distinto, biodiversidad distinto, historia cultural distinto y todo. Que es diferente otra vez en donde yo vivo, en Santander, en Barichara, en la red de cañones, donde hay bosque seco tropical, es otra forma de cultura, ecología, geología, etc., que es diferente otra vez por lo que pasa en Alto Putumayo, donde está Sibundoy, que hay, mira, hay páramos arriba, hay más planos abajo, hay una transición muy fuerte entre lo que es montaña y lo que es más plano. Eso es similar como Caquetá, pero tiene sus formas distintas. Y si miramos el Tambo, es diferente otra vez. O aquí es Montes de María, que es más plano, montañas más bajas, más cerca al Caribe, cultura más africano por su historia, etc. Y miramos que todos los territorios son distintos. Todos tienen procesos regenerativos, pero todos tienen un contexto particular. En eso necesitamos organizar nuestros pensamientos, cómo diseñar en cada territorio. Y por eso quiero decir que cada paisaje, cada formación de la tierra, si pensamos esta imagen es como una cuenca hídrica, una cuenca del río, para pensar que arriba es alta y abajo es bajo y el agua está fluyendo desde arriba hasta abajo, para pensar en la forma de la tierra, tiene una forma con mucha estructura. Pero cada lugar, cada paisaje, tiene una historia geológica única en todo el mundo. También tiene una historia ecológica única en el mundo. También tiene una historia cultural única en el mundo. Es que si estamos hablando sobre Medellín, la historia geológica, ecológica y cultural no es lo mismo por lo que pasó en Bogotá, ni lo que pasó en el desierto de Sahara, ni lo que pasó en los lagos grandes de Norteamérica. Cada lugar tiene una historia distinta. Y si investigamos las historias geológicas, ecológicas y culturales, podemos montar una narrativa del lugar que dice, en el pasado pasaron muchas cosas geológicas, ecológicas, culturales, para llegar al momento en donde estamos en el presente y podemos proyectar hasta el futuro para dónde vamos con la narrativa que sigue en marcha. Pero lo interesante es para montar la narrativa del lugar, necesitamos investigar las historias distintas en forma geológica, climática, ecológica, cultural, para llegar con una comprensión del sistema holística. Este lugar es un sistema holística que tiene una historia de todas las partes que podemos hablar cómo comprenderlo en una narrativa del lugar.
Y podemos ver que en el pasado, por ejemplo, eran muchos bosques tropicales, pero ahora todo está tumbado y es agricultura, por eso hay degradación de los ecosistemas. Y en eso podemos imaginar desde los pasados del lugar con la narrativa y con la comprehensión del sistema holístico, podemos proyectar una agenda que es diseñar futuros regenerativos. ¿Qué soñamos para recuperar la biodiversidad? ¿Qué soñamos por distintas formas de economía local? Bueno, todo eso que estoy hablando a hablar es en la perspectiva por lo que es un bioregión. Por eso, ¿qué es un bioregión? Un bioregión, porque es una palabra de inglés, bioregión es región biológica, o en inglés, biological region. La idea es la geografía holística para definir una región en donde toda la biología funciona. Decirlo en otra forma, es el bioregión, es el contexto completo en el que un sistema vital puede funcionar para una población biológica. Por eso podemos hablar sobre los peces de estrella, que está en la foto aquí. Es que es el bioregión para este tipo de animal. Este tipo de animal vive en una zona que es la zona tidal, la zona de subido y bajo del mar en una costa, que tiene un límite que es el agua sube con la fuerza de gravedad, la atracción de gravedad de la luna, y se baja cuando el planeta está girando. Y eso define un lugar en donde todos los nutrientes de este tipo de animal vive, toda la alimentación, y en donde se puede reproducirse por su población biológica, que es la comunidad de este tipo de animal. Podemos hablar lo mismo como un tipo de ecosistema. Por ejemplo, un bosque de cedros. Un bosque de cedros tiene una geografía que tiene un contexto completo en el que el sistema vital, que es el bosque de cedros, puede funcionar por toda la población, por los árboles. En ese sentido, podemos definir un bioregión humano es el contexto completo por la geografía, por todos los intercambios de alimentación, de flujos de materiales, por ejemplo, los materiales madurables para construir las casas y para alimentar la población, por todos los textiles para vestidos, para ropa, todas las medicinas, toda la alimentación, etc. Y llegamos en un nivel holístico que es la bioregión. En este sentido, podemos verlo en el ejemplo que yo estoy parte. Estamos gestionando regeneración territorial en Barichara. En eso pensamos cómo regenerar un territorio como Santander, donde está Barichara. Bueno, para hacerlo necesitamos integrar las historias geológicas, ecológicas y culturales en el diseño. Por eso tenemos que ver que, mira, Barichara está aquí, en la parte occidental de la meseta, entre Barichara y San Gil, al dentro de una red de cañones, con altas montañas al oeste y al norte, este y sur. Y el aire húmedo del Pacífico viene desde el sureste para hacer una circulación adentro de las cordilleras que son muy altas. Por eso podemos ver que hay una geología distinta, hay un sistema de clima que da el contexto para un bosque secotropical, que tiene sistemas ecológicos muy distintos, pero también la cultura de los guanes, los muiscas, los intercambios en los caminos reales, y todo eso es distinto en este lugar. Y en este sentido necesitamos cultivar una perspectiva bioregional, que es pensar, lo que dije antes, que es el contexto completo en el que un sistema vital puede funcionar. Bueno, el contexto completo en Barichara incluye las montañas, los ríos, los cañones, la meseta, el tipo de ecosistema, las dinámicas entre los aves en las montañas, los movimientos del agua y la historia cultural. Todo está conectado. Y si separamos los humanos y la cultura del resto del medio ambiente,
no sirve, no funciona. Por eso la perspectiva bioregional es pensar en regeneración sistémica, territorial, en sentido de geología, clima, ecología y cultura. Y bueno, ¿cómo aplicamos esta perspectiva en sentido de la práctica? Es mirar, aquí en el centro abajo es Barichara. Esa es la meseta de Barichara que está desnudo después que 80 años tumbando todo el bosque. La gente local tumbaron casi 98% del bosque nativo. Y puedes ver que todo está desnudo, está en vía de desertificación. ¿Y cómo podemos regenerarlo? Primero es organizar con patrones naturales de paisajes. Por ejemplo, Sergio y Mariana, que están aquí con nosotros, están haciendo este trabajo. Es mirar la forma de esta meseta con patrones naturales. Un ejemplo, hay muchas microcuencas. Aquí son dos. Yo, como dibujé esos más o menos, no es exacto, pero más o menos puedes pensar que toda la meseta tiene muchas microcuencas que ya están organizadas por el movimiento del agua. Y si pensamos en regenerar las microcuencas, cada uno posible tiene 20 o 30 fincas. Podemos reunir con los dueños de las fincas, diseñar un proceso de regeneración y regenerar toda la microcuenca. Recuperar el bosque, los suelos, los ciclos hídricos, montar sistemas agroforestales, otro tipo de economía, etc. Y el tamaño de una microcuenca, podemos imaginar organizando 20 fincas, ¿verdad? Es posible imaginarlo. Pero lo interesante es que si agregamos todas las microcuencas, llegamos con la quebrada Barichara, que es más o menos eso. No dibujé perfecto, podemos dibujarlo mucho mejor con sistemas georreferenciales, pero esa es la idea, es que la quebrada Barichara es un fractal, es que es un sistema hecho de las microcuencas. Si mapeamos todas las microcuencas y unificamos las microcuencas, llegamos con la quebrada Barichara, porque hay procesos regenerativos en cada microcuenca, pero también hay procesos regenerativos en la quebrada del río Barichara. Y en este sentido podemos diseñar un proceso de regeneración en cada microcuenca, replicarla en todas las microcuencas y regenerar la quebrada. Bueno, para ver que podemos pensar multinivel para regeneración bioregional o regeneración territorial, que estamos hablando en otras palabras por la misma cosa. Pero bueno, la meseta de Barichara es más o menos esto. Les cabe la imagen antes. Pero eso es dentro de un sistema más grande, que es el sistema hídrico de las cuencas hídricas de Río Chicamocha, Río Fonce y Río Suárez. Ese es un sistema mucho más grande. ¿Y cómo regenerar este sistema que es mucho más grande? Es lo mismo. Es ver que hay microcuencas que unifican hasta quebradas y podemos unificar las quebradas hasta las cuencas hídricas. Podemos agregar todo en la cuenca de Río Chicamocha, todo en Río Fonce, todo en Río Suárez y tener muchos procesos de regeneración local en paralelo con patrones que son participar con la forma natural de la tierra en cada lugar. En eso podemos imaginar regeneración de estas cuencas hídricas que son muy grandes. Pero también son subpartes de un sistema más grande, que es la cuenca hídrica de Río Magdalena. Si miren, aquí es Río Magdalena, que es grande, y acá es la cuenca de Río Chicamocha, Río Fonce y Río Suárez. Y podemos ver que es lo mismo. Es que cada sistema tiene subsistemas que tienen subsistemas al dentro. ¿Y cómo regenerar todo el bioregión norteandino? ¿O cómo regenerar todo Río Magdalena? Mira, hay una lógica. Es ver los patrones naturales de paisajes locales, unificarlos a sistemas grandes, más grandes, pero también locales, integrarlos en un sistema más grande, integrarlos como subsistemas y ver que en este mapa podemos unificar el Tambo, Medellín, Bogotá, porque todos los territorios están conectados con la cuenca de Río Magdalena.
Y estamos pensando en regeneración bioregional norteandino. Listo. Las dos preguntas principales. ¿Qué es la regeneración y qué es una bioregión? ¿Cómo están conectados? Si pensamos en cómo mapear el bioregión norteandino, necesitamos pensar en las historias geológicas, ecológicas y culturales. Aquí son algunos ejemplos para alimentar un proceso mucho más largo que no vamos a hacer ahora. Uno es un mapeo de una historia cultural, que es la geografía por la familia de idiomas chibcha. Y mira, los idiomas son evidencia de una historia profunda con muchos intercambios culturales. Y mira que los idiomas chibcha, que incluyen todo el parte de Sierra Nevada de Santa Marta, con los Kogis, Tairones, etc., pero también la Federación de los Muiscas, los Guanes en Barichara, etc., pero también con intercambios fuertes en Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Por eso significa que durante miles de años eran intercambios culturales en las economías de las tribus locales. Por eso parte de la pregunta, ¿qué es la bioregión? Es evidencia cultural de intercambios. Pero también podemos pensar en mapas ecológicas, hídricas, geológicas. La idea es que para diseñar nuestros pensamientos en qué es la bioregión, necesitamos verlo de muchas perspectivas e integrarlas hasta que tenemos un modelo coherente, holístico y hecho de los procesos de vida, los procesos de regeneración. Y en eso podemos ver que la bioregión es la escala mínima para regeneración holística de una población. Es que si empezamos a regenerar una finca, gracias, eso es muy bueno, pero no vamos a regenerar la quebrada. Pero si regeneramos la quebrada, está conectado con una cuenca más grande. Y si vamos a regenerar la cuenca, necesitamos pensar en el nivel bioregional. Y en eso es interesante que si hay bienestar en la bioregión, es porque los procesos de regeneración tienen armonía en un sentido holístico. Significa eso es que hay muchos procesos de regeneración, pero tienen sus intercambios, sus interdependencias, y no llegamos a armonía como un ser vivo que tiene armonía si no estamos agregando los procesos fundamentales y claves y llegamos al nivel holístico, que es un nivel de una bioregión. Con la consecuencia que el sistema llega sostenible sobre el largo plazo. Por eso, sostenibilidad es un síntoma de regeneración bioregional. Porque si hay regeneración bioregional, hay regeneración geológica, regeneración ecológica, regeneración hídrica, climática, regeneración cultural, y todos están en armonía y la consecuencia es sostenibilidad. Mi cuerpo tiene bienestar y puede sostener su bienestar si hay regeneración armónica en mi cuerpo. Lo mismo pasa hasta el nivel de una bioregión. Por eso, diseño regenerativo va a haber tejidos de conexiones que suman y integran a niveles más grandes hasta el nivel de una bioregión. Eso es porque estamos diseñando el Fondo Bioregional de Regeneración Norteandino con 4 ejes temáticos, ahora en 7 territorios en Colombia. Vamos a invitar más en el futuro, con la idea que ya existen procesos regenerativos dentro de cada territorio, dentro de cada eje temático. Por ejemplo, en Medellín hay procesos de regeneración ambiental, pero también procesos de regeneración económica, también educación regenerativa, también sanación territorial y regeneración cultural. Y es lo mismo en los otros territorios, pero hay dinámicas de regeneración entre los territorios también que tienen sus impactos. Y en eso estamos cultivando relaciones dentro de cada territorio y entre los territorios para llegar en el futuro con regeneración norteandino.
Esa es una perspectiva regenerativa, pero también una perspectiva bioregional. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes para ver que los conceptos básicos son muy importantes, pero es como verlos desde la realidad. La realidad es que es multinivel hasta el planeta. Esa es la verdad, si sabemos o no. Y para hacer nuestra parte, necesitamos saber qué son las conexiones claves. Y las conexiones claves son los procesos regenerativos que tenemos que encontrar. Y bueno, por eso yo puedo terminar ahora y invitar preguntas y comentarios, pero yo sentí que es muy importante tener una panorama, porque sin la panorama, uno va a decir, este loco dice que tenemos que regenerar todo el río Magdalena, ¿en serio? Y digo que sí, porque los contaminantes llegan de todas las subcuencas, de todas las microcuencas. Si hay una microcuenca contaminándolo, no está sano. Por eso los cogis van con su hilo de oro, el hilo dorado, hasta San Agustín, en donde está el nacimiento del río Magdalena, porque sabían que todo está conectado. Bueno, Mariana y Sergio, bienvenidos. Joe, mil gracias por todo este proceso, la verdad, muy esperanzador, porque ya pues verlo así plasmado de ese sistema multinivel me trae a mí también el proceso que hicimos con los niños en todo este proceso de la actualización del esquema de ordenamiento territorial, de algo muy clave y es que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo. O sea, desde ahí nosotros tenemos esa base de que si nosotros primero nos regeneramos dentro de nosotros y pues todas las dinámicas, no solo físicas, sino emocionales, psicológicas, espirituales, pues de ahí tenemos esa base para arrancar a un multinivel planetario. Entonces, me encanta verlo de esa manera porque pues así realmente es como funciona de uno en uno, ir regenerándonos al mismo tiempo que regeneramos nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, Mm, Mariana. gra- Siempre hay un problema, es una tensión entre local y global. Hablamos mucho que hago local que puede tener un impacto global. Ujú, No es una buena pregunta, porque está separando como categorías distintas, que el local no está conectado con lo global. Pero la verdad es que hay procesos planetarios que se conectan todos los locales, los lugares locales. Pero eso es aprender eso y desaprender que están separados. Y tejerlos exacto, en nuestra mente primero y después tejerlos desde la realidad. Exactamente lo que dices. así es. Mil gracias. Gracias, Joe. Gracias. No, gracias a También, ustedes. Sí, pues, siga, Sergio, yo, siga. yo reflexiono un poco sobre lo que está sucediendo aquí en Barichara con el tema de la fragmentación y, y el loteo, la parcelación de, pues, para la construcción de vivienda campestre, que, pues, sí, o sea, encuentro una manera de demostrar que inclusive eso que se ve como un problema tal vez pueda convertirse en una especie de, o sea, ya es como una realidad y una tendencia que se ha venido dando en el territorio. Pero si ya se está dando esa fragmentación, ese loteo y esas construcciones y se pueden orientar hacia algo, hacia la regeneración dentro de esos predios, desde lo interno que habiten, desde quienes lo habiten, pues puede que ya eso no se convierta en un problema tan grave. Estoy como aterrizando esto a ese problema. Y me gusta mucho también cambiar la visión futura de que sea sostenibilidad, o sea, sostenibilidad, como lo mencionó yo, es un síntoma, una consecuencia de la regeneración. Entonces, cambiar ese adonde, de pronto las personas tienen en su mente que el adonde es la sostenibilidad, cuando eso ya termina siendo una consecuencia de la regeneración. Entonces, muchas gracias por esta información, por esta sabiduría y la estoy integrando. Gracias. Gracias, Sergio. Solo para decir una cosa, es que podemos vivir nuestra propia regeneración y vivir bien.
cuando estamos buscando sostenibilidad. No es en el futuro, es en el presente. Es como cultivar armonía ahora mismo en nuestra vida, en donde estamos recuperando regeneración, en donde llegamos sostenible después. Pero podemos vivir con bienestar ahora. Eso es parte de la sanación. Y Gracias, bueno, Joe. mucho que decir de eso. Gracias, Muchas Sergio. gracias. Y paso la palabra a Ricky. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Joe, hola amigos. Bueno, yo estoy basado en Vilcabamba, Ecuador. Me pareció muy linda tu presentación, Joe. Algo que me resuena mucho, no solo de esto que acabas de decir, sino durante el curso que tomé y cuando he leído escritos tuyos, es que yo he escrito mucho sobre medicina natural, ¿no? Y veo una similaridad, ¿no? Veo una similitud entre la manera lineal, patriarcal, que quiere solucionar el problema de la salud humana, la medicina farmacológica, versus la medicina integrativa. No, en este caso, el movimiento regenerativo, bioregional, vendría a ser como la medicina regenerativa. Es otra manera, es como ir a las causas, ir a ver la naturaleza como un fractal. Y veo esa relación, ¿no? Lo comparto porque de repente a alguien le puede servir también para profundizar más en el concepto. Sí, muchas gracias. Y creo que hay un camino profundo que es cómo integrar los conocimientos y la sabiduría ancestral con las buenas cosas de la modernidad, porque hay malas cosas, pero hay buenas cosas. Los satélites para ver los movimientos del aire en el sistema climático, eso es bueno, ¿sí? Bueno, tener los ojos, pero también yaje, o ayahuasca, o yopo, o tabaco, o muchas cosas, ellos dan vistas tan importantes también, pero necesitamos integrarlos. Y en ese sentido, claro que sí, lo que dices es muy importante, y algo que yo estoy aprendiendo de mis hermanos y mis hermanas colombianos. Es que yo estoy aprendiendo de ellos, porque tienen otro camino de sabiduría. Para mí era un camino de ciencia. Yo estudié ciencias para llegar con eso. Pero yo puedo encontrarme en el mismo, como la misma sabiduría con los que llegan desde Yahe. Y está bien. Bienvenidos todos. Pero necesitamos ambos, ¿verdad? Por eso, muchas gracias por nombrarlo, porque creo que eso es para la decolonización. Por ejemplo, recuperar que coca es importante y cocaína es algo como patología. Lo mismo como cigarrillos contra el tabaco. En serio. Es que hay algo muy profundo y sagrado, pero necesitamos recuperarlo en nuestras culturas. Pues, mucho más que decir en esto también, pero muchas gracias por nombrarlo. Y Salva, bienvenidos. Gracias, gracias Joe. Gracias por lo que nos cuentas. A mí me encanta escucharlo en español, en castellano, porque lo he oído muchas veces en inglés, pero sabes que en inglés me pierdo muchas cosas, ¿no? Entonces, al escucharlo ahora en castellano, lo profundizo mucho más y me doy cuenta, claro, yo hablo en un contexto diferente. Para los que no me conocéis, yo estoy en Valencia, en España, ¿no? En Albal, en un pueblecito cerquita de la ciudad de Valencia. Pues aquí el contexto es muy diferente, ¿no? Hay la desconexión con la tierra aquí es hasta límites increíbles. Y es difícil encontrar a personas que estén un poco en esta misma mirada. Yo te estaba oyendo yo cuando hablabas de hablar con el de la finca de al lado, con el otro, con el otro. Yo me estaba poniendo ahora mismo a mis vecinos de la finca pequeñita que tenemos nosotros y digo, "Uf, sí, lo tendré que hacer, ¿no? Pero no sé, ni se me ocurre cómo entrarles porque de verdad están en las antípodas completamente de todo esto. Hasta en pequeñas fincas aplican todo la industrialización, aunque sea para nada, ¿no? Es un camino complicado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay y con eso vamos a trabajar, no tiene más historia. Me ha gustado mucho, me ha resonado mucho esta mirada de las microcuencas que comentas, porque bueno, aquí en Valencia, donde vivo yo, hace un año tuvimos unas inundaciones tremendas y fruto de eso y de la visita que hice luego con toda la Design School, a Barichara y demás,
pues bueno, pues tomé la decisión de realmente poner mi empeño en conseguir un poquito lo que es la regeneración o ya el hecho simplemente de mirar nuestras cuencas hidrográficas como cuencas, no como trocitos que van pasando por cada pueblo. Y fíjate si tiene narices la cosa, conforme estabas hablando de estas microcuencas, ¿no? Porque ahora hemos presentado un proyecto, a ver si nos lo aprueban, que es con Maquis Medina, una compañera de Barichara, para trabajar una microcuenca del el río Sote, ¿no? Que es Sodechera, ¿no? Es en un pueblecito en la cuenca alta del Turia. Mientras estabas hablando, yo me he puesto a investigar un poco a ver los afluentes del Turia y demás, y es que no hay forma de encontrarlo. O sea, es tal la desconexión que en cada pueblo sabe cuál es su río y demás, pero tú ahora llegas como yo, pues una persona que dice, oye, pues vamos a ver lo que hay. Y no hay forma de conseguirlo. Es decir, el camino es largo, pero está ahí y lo vamos a recorrer y agradecerte una vez más esta visión que nos saca un poquito, porque nosotras mismas cuando estamos hablando de la regeneración, estamos hablando de la regeneración del suelo y nos olvidamos muchas veces de esa regeneración cultural, ¿no? E histórica, ¿no? Que es una parte importante, ¿no? Precisamente por lo que estábamos hablando. ¿Cómo puedo yo hablar con mi vecino? Haciendo alusión al punto que tenemos en común, que hoy no existe ese punto, pero hace 100 años a lo mejor sí que existía, no sé, se me ocurre por ahí. Y luego, con esto termino, el uso de la palabra sostenibilidad aquí está muy prostituido, ¿no? O sea, aquí todo es sostenible, hay que hacer las cosas sostenibles, sostenibles. Y dices sostenibles, si no hay un paso previo por esos procesos de regeneración, la palabra sostenibilidad no tiene sentido. Yo muchas veces me invitan a hablar así y demás y me dicen, no, porque vamos a una economía circular, sostenible. Digo, no, yo no quiero una economía ni circular ni sostenible, porque lo que hay ahora a mí no me gusta. Yo lo que quiero es una economía espiral, transformadora, y cuando lleguemos a ese punto de bienestar ya entraremos en la sostenibilidad. Porque ahí, aquí la narrativa hay que cambiarla mucho, mucho, mucho. Tenemos que ganar el discurso todavía porque la narrativa está a años luz, a años luz. Y eso te quería compartir. Gracias. Gracias, Alba. Quiero decir algo que es, cuando llegaron los conquistadores a Colombia y lo nombraron con el nombre de un psicópata, Cristóbal Colombo, ¿sí? Tenía el nombre de un psicópata, es el nombre del país. Y llegaron para robar los tesoros. El dorado, oro, después petróleo, etc. Pero el tesoro, en serio, es la sabiduría de los humanos y la naturaleza. Y en esto estamos decolonizando en un sentido de exports. ¿Qué estamos exportando? Es que Europa necesita importar la sabiduría de Colombia y los otros países de Latinoamérica. Por exactamente lo que dices. Es que ahora los colombianos hablan español, tienen la idioma de los conquistadores, pero quedan con pensamientos en sus culturas porque están en la naturaleza, están en los territorios y no, en 500 años no podrían borrarlos. Siguen ahora, están aquí. Pero en 500 años la fuerza de la sabiduría llegó todo el tiempo. Por eso lo que tenemos que hacer es decolonizar en sentido en ofrecer las narrativas de Latinoamérica hasta Europa, hasta Norteamérica, etc. Porque ellos necesitan la sanación. Yo soy de Norteamérica, estoy aquí en Colombia sanándome con las narrativas locales. Y eso es algo que puedo pensar en cómo conectar los puentes de intercambios, cómo hacerlo bien, porque hay muchas formas malas para hacerlo, muchas formas malas. Pero eso es lo que dices, en un siglo, si logramos eso, muchos de España van a venir a Colombia, a Ecuador, a otros lugares en Latinoamérica para desaprender y para aprender. ¿Sí? Y los de Norteamérica también, pero también tienen los indígenas en Norteamérica que pueden aprender lo mismo porque están muy parecidos, pero esa parte en el idioma de español es, por favor, hacer esto en reverse. Es compartir la cultura de acá por los que no tienen y que necesitan, porque necesitan.
yo necesité y sigo necesitando. Eso es la verdad. Por eso, bueno, hay mucho más en eso también. La profundidad de los temas, ¿verdad? Bueno, Marie, bienvenida. Gracias. Hola, muchas gracias. Yo creo que ya nos conocemos con todos. Mi nombre es Raro, yo soy checa, vivo cerca de Bogotá. Y me alegra mucho yo que ya por fin existe ese hub de norte andino, porque pues yo ya creo que estoy en la Design School desde el principio, casi escuché muchas cosas, no las que hablaste o explicaste un poquito más sobre la región norte andina o Colombia. Entonces a mí me sirve mucho acá con una amiga que conocen, Patricia, tal vez. Aquí estamos ya un poquito avanzando en la filantropía comunitaria, pero desde el principio sí quisimos tener ese enfoque regenerativo. Y es muy difícil de explicarlo a las personas acá. Entonces, esos mapas, sobre todo que mostraste sobre Colombia, sobre la región, me gustaría tener eso, lo que tienen en Barichara, para nuestra, no sé si la región es la Sabana de Bogotá o la cuenca alta del río Bogotá, no sé. Hay personas que saben más que yo de eso, pero sí tener esa imagen desde arriba. Y también me quedo eso de microcuencas, o aquí más como también hay, claro, pero más como la sabana. Y lo que estaba pensando en los últimos meses más es si podemos imaginar, incluso hablar con los vecinos es complicado, las fincas, la ganadería es súper complicado, pero para mí sí ese tema de ganado, que está por todo lado, toda la cuenca del río Bogotá, la sabana, pero si participamos en eso, si como que creamos esa demanda de esos productos animales, ¿cómo hacer que la regeneración sea completa? Para mí sí ese tema es muy profundo y estoy como un poquito luchando con eso. Si queremos regenerar, pero permitimos ese ganado allí, porque digamos, de alguna manera demandamos qué hacer. Y no sé cómo avanzar en eso. Sí, pero sí es un poquito el tema de mi exploración y me siento un poquito sola acá porque el tema es marginario, pero sí me parece pertinente para la regeneración también. ¿Verdad? Gracias, Marie. Y qué bueno que encontré en Patricia en la última reunión de las fundaciones territoriales. Estamos tejiéndonos poco a poco más. Bueno, Carlos y tu amigo, bienvenidos. Hola Joe, Hola, es mi Joe. hermano, Hola, Joe. ¿Cómo estás? Mucho gusto. mi hermano Andrés. Ah, Joe, después de un buen tiempo de escucharte en inglés, me encantó la presentación en español. Creo que está hasta más inspiracional. Comparto ese sentimiento con Salva. Nomás un pequeño paréntesis, the tide es marea, marea Ah, alta, ya, marea. gracias. Sí, yo tengo arquipélagos de palabras. Gracias. Pero me encantó realmente todo. Estuvo muy concisa, me llegó mucho y me ayudó a encajar las fichas después de haber escuchado varias veces en inglés. Yo quería compartir, conectar algunos puntos y es que yo vengo como de consultoría de la gente que usa y prostituye la palabra sostenibilidad y ESG y creo que no son bobos, tienen una buena intención, pero para decir, porque yo vengo de ahí y estoy como saliendo, arrastrándome afuera de eso, creo que todos sienten que si estás trabajando para un reporte de sostenibilidad para una empresa global, realmente em, se siente ese vacío de que eso no está cambiando nada, de que el sistema, los modelos existentes es puro bla, bla, bla. Como decimos en Colombia, puro tilín, tilín y nada de paletas. Eh, entonces, simplemente que uno de los enfoques que mencionaste, que es educación regenerativa, se le puede llegar a ciertas personas, a ciertos grupos claves, como por ejemplo consultores que trabajan en estos temas, pero que sienten que eso está vacío, que esto ofrece una alternativa real, una alternativa con inspiración, un modelo a seguir, que te conecta, que se siente más vivo, que se siente más natural por todo lo que hemos compartido aquí, que esa desconexión
y me encantó esa palabra, desaprender, muchas desconexiones personales, ambientales, culturales, sí, es como una soberbia de ser mejores, de todo eso es colonización, todo ese lenguaje. Entonces, nada, quería compartir eso, que la parte para mí, que siento que es más viva, a pesar de que he trabajado siempre en temas técnicos y reportes y datos, eh, ya me siento mucho más vivo en traer otros como en este journey, en esta aventura sí, yo sé que eso se siente súper vacío, pero podemos hacer algo de la manera correcta, que se sienta viva, que se sienta real. Eh, y muchas gracias de nuevo. Carlos, una cosa que estoy pensando, cuando dijiste eso es, yo estaba mirando a Mariana y Sergio, que son ingenieros medioambientales, pero transformados a regeneradores de la tierra. Y veo Oriana como maestra en la escuela Waldorf y este tipo de cosas con arte, que está gestionando capacidades para cultivar conciencia en los niños. Y es como, bueno, hay cosas como eso que están pasando y cómo estamos transformando nuestra identidad. Cómo me veo yo en otra narrativa que es mi propia narrativa. Y un parte muy importante es cómo conectarme desde raíz en un lugar en donde yo puedo permanecer. Y eso es algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Por eso, lo que dices es, si quedamos en el aire de los conceptos y las palabras, estamos perdidos. Pero sí podemos conectarnos con una comunidad, un territorio, un lugar, en donde parece, eso yo me permanezco aquí. Yo me veo aquí. Eso es muy importante. Es parte de la regeneración cultural. Pero hay mucho más que decir en eso también. Bueno, Nubia, bienvenida. Gracias. Gracias a ti, Joe, por todo lo que nos enseñas, lo que nos transmites, lo que nos inspiras. Pues yo tengo como recojo, claro, el tema, por ejemplo, que nombraba Carlos pues de las consultorías, que hay veces respondemos a indicadores globales, de pronto en otros países, como decía Salva, que poco se ha avanzado en el tema de regeneración o poco se habla. Y lo amarro con lo que nombraba Sergio en términos de, por ejemplo, ya han pasado cosas como, por ejemplo, las parcelaciones, ¿cierto? No podemos desconocer que hay una realidad, que hay una necesidad latente en nuestro país. Es que ya hay contextos que se están viviendo, o sea, y pienso que este es el camino. Si empezamos este trabajo con el uno a uno, es decir, pienso que nosotros estar acá sentados, estar invitando nuestras organizaciones a que tengamos esta conversación, ese es uno de los caminos que ya iniciamos a transitar, ¿cierto? Quienes están parcelando, quienes no han escuchado el tema, quienes están solo respondiendo a indicadores, importante, pues con el uno a uno, irlos invitando, porque quizás pues yo soy como de un pensamiento de que uno no debe de señalar y juzgar, sino invitar y decir, venga, transformemos esto, este es el camino, venga, le enseño, venga, le cuento, y así hacemos, yo creo que el tema de la regeneración, eso también es regeneración, o sea, invitar al otro y la otra a que tomemos conciencia. Exacto. Muy Es buenas eso. palabras, muy buenas palabras. Una cosa que yo veo, porque yo hacía presentaciones sobre regeneración y bioregiones en muchos lugares, muchas audiencias que nunca escucharon la palabra, que es un bioregión. Pero cuando lo explico, es muy natural, es como eso, es obvio, es obvio. Es muy obvio que la cultura evolucionó con el ecosistema, que evolucionó con la forma de la tierra, que evolucionó con la geología, pero nunca nombramos eso. Y por eso es importante que necesitamos nombrarlo. Y con mapas, con imágenes, con dibujos. Por eso hay un rol para arte que es muy importante. ¿Cómo comunicarlo? Con visuales, con canciones, con el resto. Porque cuando lo escuchamos, cuando lo vemos, es muy obvio. Es obvio.
que lo que hacemos después es lo que dijeron algunos, es complicado, mi discurso está roto, mis vecinos no saben nada, etc. Pero es obvio que es la verdad. Es que eso es la verdad. Sí, es correcto. El análisis es bueno, en un sentido. Eso es un buen inicio. Pero eso, bueno, lo comparto así. Oriana, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, no, pues primero agradecerte infinitamente de corazón, pues muy hermoso todo lo que compartiste, también tremendo porque pues no es tu lengua nativa, pero como la forma como lo explicas en español es increíble. Por fin siento que ya estoy pudiendo entender más porque bueno, sí, yo traté de entender todo en inglés, pero no estaba ni cerca de entenderlo con mi escaso inglés, que ahí va en proceso. Pero, wow, ¿no? Es muy inspirador y la verdad me motiva muchísimo. Siento que puedo yo hacer, como empezar a hacer este ejercicio, este trabajo de todo lo que explicabas es que no me acuerdo. Bueno, como de la historia geológica, la historia cultural, todo esto, pero con el territorio ahora se me vino mucho a la cabeza y es lo que al final yo quería hacer esa conexión y es con el territorio de Ráquira, que es donde habitan mis padres, que realmente es como mi casa, podría decir que ahí es donde, aunque no estoy allá y aunque me la paso en todas partes, pero al final siempre en algún punto pues tengo una raíz muy fuerte allá, en el territorio de Ráquira, Boyacá, en Colombia. Entonces, sí, me inspira bastante, quiero empezar a hacer como esas conexiones. Yo pensaba también en todo el tema que hablan ustedes de los vecinos y bueno, sí, allá hay tanto vecinos muy complicados como que también afortunadamente ya hay una comunidad muisca también que viene trabajando un poco como en temas de territorio, que está bastante grande porque hay como ya como 50 familias de esta comunidad muisca ahí en Ráquira. Y entonces siento que es muy posible empezar por ahí con esta comunidad y de ahí pues ya eso se va extendiendo, pero lo importante es que si uno lo mantiene ahí como con la fuerza, con la inspiración, con la claridad, la constancia, se va sumando, ahí va haciendo la fuerza y al final pues se da cuenta uno que eso se extiende, se expande y va llegando, así sea que en un momento pues sea difícil porque yo entiendo que hay gente que está muy, pues algunos vecinos ahí de Ráquira sí son como sí, lo que explicaba, no me acuerdo quién, creo que Mary, no, creo que Salva, sí, de sus vecinos que eran como muy sistemáticos y como que muy ahí en la estructura. Entonces, sí, en Ráquira también sé que hay gente así. em, pero tengo mucha fe en que se puede, tengo mucha fe en que haciéndolo y más bien la constancia y el saber hablar y el saber llegarle a esta gente, porque si uno sabe llegar, pues puede llegar. Yo lo he visto también, gente que está muy sistematizada y que está como su sistema de creencias está muy del mundo, como muy al sistema y como que creo que mi papá y yo hemos podido generar como una especie de comunicación que también puede llegar a ese tipo de gente, que va por capas también, porque si bien hay gente que de pronto está más abierta de mente, como más, un poquito más avanzada en este tema de la conciencia, pero hay gente que no.
pero sí me he dado cuenta que se puede, solo que tal vez la forma es diferente en cómo llegar a esta gente. Tal vez toca generar como una dinámica que va por capas para finalmente ir rompiendo como estas capas de a pocos y al final pues llega, tal vez un poco más demorado, como con más, toca meter más energía y como, pero al final pues siento que sí es posible. Si uno lo sabe hacer, porque la verdad que a mí me ha tocado como tratar gente que está muy cerrada, como que su mente está y creo que sí he podido sabiéndolo hacer, sabiendo cómo inicialmente de pronto comunicarse un poco con el lenguaje de estas personas para poder entrar y ya ir abriendo como esa capa hasta que finalmente pues sí se va abriendo ese horizonte, la persona se va abriendo. Yo he visto eso, yo he presenciado, soy como que soy ejemplo de que sí, sí se puede llegar a la gente que aparentemente está muy ahí como en su falsa creencia, en su creencia del mundo, del sistema, de lo mismo, de que viene el mundo. Entonces, pues sí, eso. Gracias por todo este encuentro que es muy hermoso. Gracias, Oriana. Estoy pensando en algo que es una idea que es como un mito que existe en Barichara, que es los santanderianos tienen muchas sospechas contra los de afuera y son gente muy difíciles. Hay cosas como eso que en serio no es la verdad. No es la verdad. Pero es un mito que existe acá. Porque lo más importante en un lugar como Santander es mostrarla más que hablar. Si hago cosas que funcionan, eso comunica mucho mejor que las palabras. Si yo sé eso, yo puedo empezar haciendo cosas y hablar menos. Hablar menos, porque lo que hago, el hecho es lo que va a comunicar. Eso es algo cultural en Santander. Cada lugar tiene su forma cómo comunicar y conectar bien. Y en eso creo que es muy importante ver que el base para una bioregión, en sentido de los humanos, el base es amor para el lugar. Es yo vivo acá, yo tengo amor por este lugar, yo siento que ese es el lugar de mis abuelos, de los animales que me encanta, eso es algo hecho en amor. Y si podemos tocar el mismo amor, es, por ejemplo, si estamos en un jardín y yo veo una mariposa y digo, tan linda la mariposa y tú tienes amor para mariposas, vamos a conectar desde la belleza que es la mariposa. En ese sentido, podemos tejernos con nuestros vecinos. Es tocar el mismo amor que tiene el vecino. Y si es para los niños, si es para algún animal, si es algo cultural, hay muchas formas. Eso es parte de la idea por una perspectiva bioregional, es que la cultura es clave. Es clave. El impulso para crear el movimiento de bioregiones en 1972 eran algunas personas en el primer encuentro de los United Nations, donde estaban empezando a crear las leyes internacionales con la idea que los humanos están separados. Es conservar el bosque, en sentido que no hay humanos. Humanos están separados. Y algunos afuera de esta charla dijeron, eso no funciona, no sirve. Necesitamos integrar los humanos. Por eso la parte cultural es clave. No puede quitarlo. Eso empezó el movimiento que surgió como bioregión en las 70s y 80s. Eso es lo que estamos hablando, es la parte cultural es clave. Pero no solo humano, no es antropocentrismo tampoco. Eso tampoco sirve. Pero bueno, creo que estamos en un buen momento para cerrar hoy. Si Salvador tiene algo más, por favor, bienvenidos. Y no, como íbamos a cerrar, estaba esperando el momento simplemente para comentar que hay otro grupo de hispanoparlantes donde lo que hacemos es tejernos,
¿vale? Nos reunimos una vez cada 3 semanas. Está en la Design School, podéis encontrar el enlace ahí en la Design School. Ayer nos reunimos y dentro de 3 semanas nos volveremos a reunir. Es un complemento a este grupo que estamos aquí. Allí lo que hacemos básicamente es tejernos y compartir cositas. Gracias, Joe. Gracias, Salva. Nos dijimos. Y yo ponía una link en el chat. Por los que no están en la plataforma con el Hub Norte Andino, bienvenidos. Es gratis, está abierto y invitar a sus amigos. Porque la idea es la plataforma nos conecta virtualmente y después, mejor, como lo que va a pasar en una semana, viene un grupo de Medellín a Barichara para sentarnos juntos. Eso es más importante, pero las plataformas virtuales nos ayudan mucho. Y bueno, Aleja, por favor, bienvenida. Pero no te escucho. Tienes que abrir tu micrófono. Hola Joe, hola, buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, qué pena que casi me tocó dejar para el final. No agradecerte mucho este espacio, creo que nos hacía falta. Me encantó ver el tambo en lo que mostraste. Creo que esas diferencias son como muy inspiradoras y muy motivadoras. Y sobre todo mucho de lo que planteas, que ya lo hemos leído, pero como escuchártelo fue bien distinto, pero además porque creo que nos inspira mucho lo que hacemos en el territorio, a seguir conectando cosas y saber que, digamos, estas acciones alrededor de las quebradas, de las microcuencas y de las cuencas, al final van a tener un efecto en todo el planeta por eso de que estamos en un sistema pues que nos permite que las acciones tanto positivas como negativas al final tengan un impacto. Entonces yo creo que la suma de cada uno de nosotros y de otros que están en los territorios haciendo cosas para fortalecer y trabajar desde una visión holística y una visión planetaria, creo que nos va a dar buenos frutos y creo que este ejercicio del Fondo Norte Andino y lo que estamos haciendo desde las fundaciones territoriales y lo que cada uno, pues por lo que los escuché ahorita, nos está juntando y va a tener pues efectos positivos a nivel de planeta. Y bueno, yo creo que nos debemos una visita. Sí, hablamos pronto porque tenemos que organizarlo. Quiero visitar Sí, sí, también. sí. Vale, vale, chao. Bueno, Gracias. ok. Muchas gracias a todos y todas por la conversación. Yo voy a subir la grabación y ustedes pueden compartirlo con todo el mundo. Y lo que estoy pensando es tener una reunión mensual en donde voy a preparar una presentación similar sobre distintos temas y agregamos como un curso digital gratis y abierto, porque yo tengo muchos materiales en inglés, pero casi nada en español y eso no es tan bueno. Y también estoy tejiendo con todos ustedes y hay mucho que hacer juntos. Bueno, por eso muchas Gracias, gracias. Joe. Gracias. Gracias. Y Muchas estamos. Gracias, Joe. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Gracias, Joe. Gracias a Hola, todos. Chiquio, ¿cómo estás? Bueno, Bien. Chao. Adiós.